Bienvenidos a esta nueva edición de VEME. Esta semana, nuestro programa abre una ventana directa hacia el sudeste asiático para conectar el Río de la Plata con una de las economías más vibrantes y fascinantes del planeta. Nos engalana en el estudio una figura diplomática de primerísimo nivel, el señor Sulaiman Sharif, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Indonesia ante Argentina, Uruguay y Paraguay. Un diplomático de vasta trayectoria que nos visita para analizar la cooperación bilateral, el intercambio comercial y la inmensa riqueza cultural de un archipiélago maravilloso de más de 17.000 islas. Paula, te pido por favor que contengas a Analía y vigiles de cerca el micrófono. No sea cosa de que rompa el protocolo y terminemos provocando un incidente diplomático de escala continental antes del primer corte comercial. Señor embajador, un verdadero honor y un privilegio recibirlo en nuestro estudio. Analía, el aire es todo tuyo. Cuentan las antiguas crónicas del siglo XIV que en la remota isla de Java, el poeta Muntantullar escribió una historia sobre reyes, príncipes y la búsqueda de la armonía en su célebre libro Kakawin Sutta Soma. Contemplando el inmenso archipiélago con sus miles de islas, etnias y religiones, y como un llamado a la tolerancia religiosa entre los practicantes del hinduismo y el budismo dentro del imperio Majapahit, de su pluma nació una frase legendaria, Vineka Tungalika, que traducido del javanés antiguo significa: se dice que Buda y Shiva son sustancias diferentes. Ellos son diferentes, pero son uno. No hay dualidad en la verdad. Muntantullar usó la frase para enseñar que, aunque los rituales y los dioses parecieran distintos, la esencia divina y la verdad espiritual eran exactamente la misma. Más tarde, en la búsqueda de un símbolo que pudiera agrupar a un archipiélago enorme compuesto por más de 300 grupos étnicos y cientos de idiomas diferentes, se acuñó la frase: aunque estemos en pedazos o seamos diferentes, en el fondo somos uno solo. Esa enseñanza demostró que la verdadera fuerza de un pueblo no está en ser iguales, sino en la armonía de sus matices. En diciembre del año pasado fui invitada a un almuerzo de amistad organizado por la Embajada de Indonesia. Y durante aquel encuentro escuché que Indonesia fue reconocida como uno de los países más amables y sonrientes del mundo, donde llegas como un desconocido y en un solo día te tratan como parte de la familia. Con ese mismo espíritu de casa abierta y en este 2026 en el que celebramos un hito histórico que son los 70 años de amistad bilateral, hoy abrimos los micrófonos de VEME para recibir a nuestro invitado de honor, el excelentísimo señor embajador de Indonesia en Argentina, Sulaiman Sharif. Abogado por la Universidad del Norte de Sumatra y magíster en estudios americanos por la Universidad de Indonesia, el embajador Sharif cuenta con una destacada trayectoria diplomática y especialización en Derecho Internacional y Diplomacia Pública. Tras desempeñarse de diversas misiones y cargos de alta responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, asumió oficialmente su representación diplomática en Buenos Aires a finales del 2023. Bienvenido, embajador. Un honor contar con usted en VEME. Bien, muy buena amiga. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a usted. Por supuesto, estamos aquí en la presencia de Rudy Henriadi, chef pionero y creador de Ruth's Kitchen, el primer restaurante de cocina indonesia en Buenos Aires. Rudy vive en Argentina hace más de 25 años, es docente de idioma, divulgador cultural y hoy colabora estrechamente con la embajada, asistiéndonos en la traducción de esta charla. Bienvenido, Rudy. Muchas gracias. ¿Cómo están? Hola, Anita. Buenas tardes, embajador. Hola, Rudy. Un gusto estar acá con ustedes. Hola. Bueno, acá estamos en VEME, otra manera de mirar el mundo. Este espacio que está auspiciado también por la Alianza Francesa, a quien agradecemos siempre su compañía y su apoyo continuo. Y saben que si quieren aprender francés, tienen que entrar a www.alianzafrancesa.org.ar. Como siempre, sabemos que este programa hermoso está conducido por Analía Pinto, la periodista que está a mi derecha. Aquí estoy. Detrás del vidrio, en la operación técnica, está Leo. Y siempre el equipo de CQAP Medios Latinoamérica, que es nuestra producción. Como siempre, le mandamos un abrazo enorme a nuestra comunidad de Latinoamérica, Estados Unidos y España,
que son el motor para que nosotros sigamos avanzando y mejorando día a día. Y las vías de comunicación, si se quieren comunicar con nosotros ahora o también chusmear después el YouTube. Así es. Es en Instagram, La Vida Moderna de Analía, o si no, en YouTube, nuestro canal que es Otra Manera de Mirar el Mundo. Que ya saben que le pueden dar a la campanita una vez que se suscriben Siempre. para que nos sigan y les avisemos de los videos nuevos que estamos cargando, que ya hay más de 4.000 seguidores. Un Es montón. increíble lo que hemos crecido en este tiempo. Bueno, inició el programa, Paulita. Sí. Inició el programa y tenemos un ritual, embajador. Sí. Nuestro ritual es que el invitado responde una pregunta que dejó el invitado de la semana anterior. Bien. Sí. En esta ocasión, Sí. el invitado fue Pascal Casanova, director Sí. de la Alianza Francesa de Argentina. Sí. La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Qué sería para usted un diálogo de culturas? Sí, muy Bien. interesante. Sí, para mí es muy importante y que contribuye a la fraternidad, la prosperidad y la paz en todas las naciones. Muy bien, muy bien. Es casi lo que escuché a fin del año 2025 en ese almuerzo de amistad del que estaba hablando, que el discurso del embajador tenía que ver justamente con esto. No pudo ser más certera, más acertada la pregunta de Pascal Casanova respecto a lo que ya viene compartiendo el embajador Sulaimán con respecto a esta situación. Bueno, empezamos el programa, entonces aquí vamos con las preguntas que tenemos para resolver, porque, a ver, para ubicarnos en el mapa, primero, nos ubicamos en el mapa. Indonesia es el archipiélago más grande del mundo, para empezar. Integrado por más de 17.000 islas situadas entre el sudeste asiático y Oceanía. O sea que aparte ocupa 2 continentes. Sí. Viajar desde Argentina puede demorar entre 28 y 35 horas. Es una barbaridad, es súper lejos. Muy lejos, ¿sí? Es muy lejos. Sí, sí. Y Ah, bueno, hay que hacer escala porque obviamente no tenemos ningún viaje directo hasta allí, pero hay que hacer escalas o en Doha o en Dubái o en Estambul o en Ámsterdam para volar hacia Yakarta o a Bali. sí. Todo el mundo conoce Bali, pero Bali no es lo único que hay en Indonesia, es muchísimo más. Muy bien, embajador. Continuamos con esto de ubicarnos en el mapa y conocer esta maravillosa textura geográfica que hay. Y más allá de lo que es geográfico, queremos conocer cuál es el sentimiento de su país. ¿Cómo describiría la esencia de Indonesia a alguien que nunca fue, que nunca viajó? Sí. Sí, primero, muchísimas gracias por su amable palabra. Sí, Indonesia es rica cultura, playas hermosas, naturaleza increíble, comida deliciosa y buena gente. Y todo esto a precios accesibles sin sacrificar la calidad. Pero la forma más rápida de sentirlo es a través de nuestra gente. Indonesia ha sido reconocida como uno de los países más amables y sonrientes del mundo para los visitantes extranjeros. Llegas como un desconocido y en un día ya te tratan como parte de la familia. Qué lindo, eso es maravilloso, ¿eh? Yo quiero ir a un lugar donde me traten bien y donde todo el mundo sonría. Sí, justamente es, más que nada, Rudy, para que se lo haga saber, ¿de dónde viene esta tradición de la sonrisa continua? ¿Por qué son los más alegres? Ditanya Pak, ini adat kebiasaan kita ini yang banyak senyum itu asalnya dari mana Pak katanya? Sí. Hace mucho tiempo from abuelo, from our great-great-great-grandfather, it's already in nosotros DNA. Sí. Ah, Claro, el ADN, claro, está en el claro. ADN, perfecto. Claro, Y sí, ya está en el ADN. Propio. Ya no está sí. bien, está muy Propio. bien, está muy bien. Argentina también, siempre. Mi mucho gusto. Somos peleadores también, somos Sí, sí. gruñones. Es importante saber cuáles son los pasos para que un argentino pueda viajar a Indonesia. Es el primer paso que hay que hacer, ¿no? Y los siguientes pasos. Sí, sí.
para los ciudadanos argentinos, el ingreso es sencillo. Indonesia ofrece una visa a la llegada, visa on arrival, válida por 30 días y renovable una vez. Se puede solicitar en línea antes del viaje o directamente al llegar al aeropuerto con un pasaporte con vigencia de al menos 6 meses más allá de la estadía, comprobante de viaje de continuación y comprobante de alojamiento. No es necesario tramitar una visa formal en una embajada con anticipación. Ah, mirá. Muy fácil. Muy sí, fácil. No hay sí. que llenar comprobantes, formularios en el aeropuerto o Sí. algo que confunda. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es fácil? Fácil, muy fácil. Bueno, Sí. está bien, vamos con eso entonces. Sí. ¿Y los vuelos? Sí. ¿Cómo son los vuelos? En cuanto a los vuelos, la mayoría de los viajeros argentinos conectan a través de centros como Doha, Dubai, Estambul o Amsterdam hacia Jakarta o Denpasar, Bali. Ajá. Recomendaría comenzar el viaje en Bali, ya que cuenta con la mejor conectividad internacional, una amplia variedad de hoteles y es la puerta de entrada antes de adentrarse en el resto del archipiélago, ya sea Java, Sumatra o las islas orientales. ¿Cuál es? ¿Vos querías preguntar algo, Pauli? No, iba a decir que esta cuestión de la sonrisa, de la amistad, de tu introducción que hablaba del recibimiento de ellos, se traduce un poco en sus tierras, ¿no? Porque tienen una diversidad cultural muy grande, independientemente de la cantidad de habitantes que tienen, que parecería que no, pero son uno de los países con más población. Es así, ¿no? Yeah. Sí, muy interesante. Hablamos de Indonesia. Sí, nosotros tenemos 600 idiomas y Claro, 600 dialectos. 600 dialectos. Y 700 ethnic groups también. Entonces, Claro. Indonesia muy rica. Claro. Muy rica. Y alrededor de Sí, 700 cultura. grupos étnicos también. 700. Claro. Entonces hace que eso, la diversidad de Indonesia, como lo decías vos, Enriquezca sí. la cultura propia, claro. Es maravilloso. Es hermoso. Cuando hablábamos de ir, llegamos a Java, a Bali. Sí. ¿Indonesia tiene línea de bandera o cualquier línea llega? ¿Cómo es el tema? Línea Tiene aérea, bandera. quiere decir. Sí, Garuda Indonesia. Sí. Bien. Pero tenemos directamente flight, el avión desde Jakarta y Bali ir a Amsterdam. Ajá. Tenemos directamente Oh, bien. avión. Directos, bien. Vuelos directos Sí, tenemos vuelos directos. de Yakarta, Bali a Amsterdam, por ejemplo. Una vez que se llega a Bali, ¿cuál es la interconexión? ¿Se puede hacer aparte con vuelos de otra manera? ¿Barcos, terrestre? ¿Qué otras formas de...? Ya. Begitu nyampe di Bali, apakah ada jalan lain untuk kita bisa berkeliling di Bali itu sendiri? Apa hanya lewat dengan pesawat terbang atau ada kapal, ada bis? Sí, en Bali tiene muchas opciones con el avión, por supuesto, en coche, bus y what we call it, boat también. Barcos también, qué bueno. también, sí. sí, muchas opciones. Muy bien, que eso está bueno. Sabemos que Indonesia ofrece opciones para todos los gustos, todos. ¿Qué tipo de hoteles, tours o destinos sugiere según el interés del viajero? Ya sea cultura, playa, surf, naturaleza. Sí, para cultura hay que ir a Yogyakarta para ver Borobudur, el templo budista Sí, más exacto. grande Hermoso, del mundo. Exacto. Hermoso. Y Prambanan, uno de los complejos de templos hindúes más grandes del mundo, ambos considerados entre las maravillas del mundo. Impresionante. Y para playas, Bali sigue siendo un icono, pero Lombok y las Islas Gili ofrecen la misma
belleza con un ritmo más tranquilo. Los surfistas deberían ir a las Islas Mentawai en mi provincia natal, Sumatera Occidental, consideradas entre los mejores destinos de surf del mundo. Para buceo, Raja Ampat, Wakatobi en el Parque Nacional de Komodo y Pulau Weh son extraordinarios también. Komodo también alberga Pink Beach, una de las pocas playas de arena rosa que existen en el planeta. ¡Wow! Y en Pulau Weh, el norte de Aceh, incluso cuenta con un resort de propiedad argentina. Sí, mira, hay uno que se avivó. Sí, se dijo, bueno, acá van a querer venir todos. Sí. So, para comida, no problema. Asado también. También hay asado. Sí, la mejor carne del mundo desde Argentina ingreso en el mercado. La llevan. Bueno, sí. bien. ¿Y para naturaleza y aventura? Para aventura no hay que perderse Sumatra. Las tierras atlas de Minangkabau y el lago Toba, uno de los lagos volcánicos más grandes del mundo. En cuanto a montañas, Bromo ofrece uno de los amaneceres más espectaculares. Claro. Como te darás cuenta, Paula, o sea, el romance es inevitable. O sea que hay que ir en pareja o se enamoran allá. Dia bilang romansa itu benar-benar tinggi, harus pergi dengan pasangan kita atau kita jatuh cinta di sana katanya. Sí, por ejemplo, Julia Roberts, Love, Eat and Praise en Bali. Es verdad, en la película. La película muy famosa. Sí, la de Comer, rezar y amar. Comer, rezar y amar. Sí. Eat, Love, pray. Eat, comer, pray. Rezar. Amor y pray. Sí. Wow, qué bueno. Y sí, bueno, hay que enamorarse. Me quedé con lo de la arena rosa. Eso lo había escuchado en una charla y me pareció maravilloso porque, a ver, playas hay en todo el mundo, ¿no? Obviamente los argentinos prefieren Bali, pero arenas rosas no hay. ¿A qué se deben? Beliau tanya, Pak, pantai pasir pink itu kenapa warnanya bisa pink? Itu secara alami. So this is the uniqueness of this isla. Claro, es por la naturaleza. ¿No tiene vinculación con los corales que tienen? Porque son uno de los corales también. Uno de los territorios con mejores corales del mundo. Y además no solo eso, tienen varias maravillas. Creo que es uno, no sé si no es el país con mayor cantidad de maravillas juntas. Sí, es impresionante, porque aparte son naturales y las no. Sí. Las de. Ay, ¿cómo se llama? Las construcciones, sí. Como es el templo. Fantástico. En el Calafate también, me gusta mucho Calafate. Claro, bueno, sí. Nosotros tenemos lo nuestro. Tenemos lo nuestro, es verdad. Sí. Quiero preguntar algo con respecto a las playas, ¿no? Porque me gustaría, estaba armando, dije, en un programa anterior, cada vez que íbamos de viaje a algún lugar, armábamos la valija. Y acá dije, hay que tener en cuenta, ojo, aquí, porque al ir a determinados lugares hay que tener como respeto por ciertas normas de vestimenta, códigos de vestimenta, y tener en cuenta que no hay que ir totalmente desprendidos de ropas, de prendas. O sea, que hay que tener cuidado con el código de los lugares a donde vamos. Entonces, ¿quieren comentarnos un poco con respecto a eso? Di Indonesia ada beberapa tempat seperti pantai-pantai itu, Pak, di mana kita turis itu diharapkan untuk menghormati budaya tempat. Dan kadang-kadang walaupun itu pantai, turis itu diharapkan tidak terlalu terbuka pakaiannya. Apakah Bapak bisa memberi suatu komentar tentang itu? Sí, pero por ejemplo en Bali es libre, es muchas turistas también. Todo, so no problema. Pero en certain places, maybe
Aceh kali Pak, ya. Aceh Sí. respecto de local cultural también. Sí. Sentences proper, but if you go to the beach, it's okay. Claro. But please don't no topless. Sí. No Sí, topless, no topless. está bien, no topless. Claro. Hay que cubrirse los hombros y por ahí las rodillas. Claro, o sea, si estás en la playa no hay problema, Bueno, Bien. pero con vestimenta más Discreta. discreta, más adecuada. Y porque, por ejemplo, en la región de Aceh, el norte de Indonesia, es conocido como la más religioso. Ajá. Claro. ¿no? Entonces la cultura ahí es como espera que los turistas también respeten también Está muy bien. la cultura del local. Yo esto lo digo en relación a que a mí me encanta el turismo religioso. Por lo tanto, cuando uno va a hacer turismo religioso, hay que tener en cuenta estar preparados para esto, porque estamos frente a religiones que implican que hay que cubrirse los hombros, por ahí las rodillas, por ahí la cabeza, y estamos, a ver, si vamos a ver los templos, siempre hay que tener cuidado de cumplir el protocolo básico, la regla básica, que es estar cubiertos como una forma de respetar a quienes nos Exacto. están recibiendo, ¿no? Sí. Entonces me parece que está buenísimo llevar, o sea, es llevar un pañuelito para la cabeza, aparte súper lindo, o comprarlos allá, porque estamos hablando de uno de los 10, creo que está en el ranking 10 de los países que tienen más producción de textiles. Es extraordinario. Ya. Sí. Indonesia Sí. 10 terbesar. Sí, en Indonesia comprar textil es muy barato. Sí, de calidad está muy bien también. Claro. También, es muy bueno también. So, O sea que hay Sí. que ir ahí. Y este tipo de ropa que está buenísimo, porque se volvió una tendencia también desde hace unos años y se llama moda modesta, que es esta moda que incluye tener una vestimenta discreta, que no muestre Está tanto, bien. que no sea tan osada, y que la realidad es que a mí me parece bastante interesante también. Pero bueno, este era un detalle de color para saber cómo armar la valija cuando uno viaja a determinados lugares. Aparte, para el buceo, ¿hay que tener ese permiso para bucear? Kalau untuk nyelam Pak, diving, Sí. kita harus memiliki izin ya Pak ya untuk selam. In Stuff. certain areas, no necesita because accompanied by the entrenador, by the coach. So the coach already Claro. have the certificador. So no necesita. Sí. Pero para certain Depth. depth, Sí, ya. it's por Ya. supuesto Sí. necesitas de Sí, en mayoría de los lugares turísticos no hace falta Ok. porque siempre está acompañado por el instructor, ¿no? Bien. Pero por alguna profundidad, en determinada profundidad, sí necesitas permiso, Perfecto. licencia. Está bien. Aquí- siempre disfrutar. Está Enjoy bien, la por playa. supuesto. Sí, a mí me encanta el buceo, sí, pero sí. pero me hace Sí, doler no los me- oídos, así que no hago. Nosotros tenemos mucho baile, nos gusta bailar, nos gusta Sí. el folclore. Sí. Bueno, no todos sabemos bailar tango y folclore, pero bailamos. Sí. ¿Qué aspectos de arte contemporáneo, de danza o de música de Indonesia cree que más resuenan en el público argentino? Muy interesante pregunta. Argentina tiene una fuerte tradición de tango y danzas folclóricas, por lo que creo que la gente aquí conecta de manera natural con la danza y la música indonesias. En la danza balinesa y javanesa, cada movimiento cuenta parte de una historia, tal como el tango narra una historia a través del cuerpo. Nuestra música de gamelan funciona de manera similar. Es en vivo, con múltiples capas y se toca en grupo, algo que el público parece disfrutar mucho. Ya lo hemos comprobado en Buenos Aires a través de nuestros eventos de gamelan y danza en la embajada. La respuesta del público local ha sido genuinamente cálida.
Así es, Sí, y eso me consta Bueno. porque estuve en uno de los eventos donde bailaban. El baile es muy atractivo a nivel de seducción también. Es como una samba Ajá, por ahí, sí. con una samba estilo indonesio. Y les recuerdo las redes para comunicarse con nosotros. Saben que en Instagram es La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista. Y en nuestro canal de YouTube, Otra Manera de Mirar el Mundo. Muy bien. Como todos saben, llegó el momento bisagra del programa, porque la receta del día nos conecta con las Islas de las Especias y los lazos que unen la mesa argentina con la de Indonesia. Para iniciar, por supuesto, con esta receta lo tenemos al chef, creador de Ruth's Kitchen, que hace mucho tiempo fue el primer restaurante. En este momento estamos esperando que se abra un nuevo restaurante de cocina indonesia, pero igual acá el embajador dijo que si no vamos todos a su casa. Se va todo el país va a la casa de la embajadora a comer algo rico. Bueno, listo. Es tu tiempo de conquistar el paladar argentino, Rudy. Bueno, muchas gracias ¿Qué? por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí presentando a Indonesia. Y de mi parte voy a compartir un poquito sobre la gastronomía de Indonesia. Ujú. La gastronomía de Indonesia, al ser el país archipiélago más grande del mundo, es muy variado, que se conoce como la gastronomía más variada del mundo. Entonces, nosotros ya habíamos dicho antes que Indonesia tiene 17.000 islas, de las cuales 6.000 están habitadas. Y en estas 6.000 está compuesto en diferentes grupos étnicos y culturas, y cada grupo tiene su comida, ¿no? Claro, qué difícil. Claro, sí. Porque Sí. Vos dijiste que A es ver. difícil y yo dije qué lindo, porque digo, para comer diferente solamente Es cambias de fabuloso, isla. claro, es fabuloso, Hermoso. pero Sí. claro, es difícil porque cada uno tiene sus productos que Exacto, están condicionados por el clima, la región, Exacto. si es montaña, si es Exacto, llanura, sí. si está cerca del mar, si no. Claro. O sea, es maravilloso. Claro, sí. Y bueno, sabemos que a través de la comida sabemos cómo viven la gente, ¿no? Sí. Y Indonesia, por su historia, y tuvimos pasados del Medio Oriente, de India, de China, y por eso... European también. Y europeo también, sí, portugueses y holandeses. Ah, claro, Sí. holandeses, Claro. Países Claro. Bajos. Claro, sí, nosotros fuimos colonia. Claro, Sí. Holandesa. de holandesa, claro. Entonces, imagínense la mezcla y todo eso. crisol y que hay hace, ahí. Claro, hace que lo que es la comida indonesia. Y por ejemplo, y siempre lleva las especias, ¿no? Indonesia es conocido también como la tierra de las especias, por eso los colonizadores Se fueron. fueron buscar especias. Y entonces la comida indonesia es eso. Y por ejemplo, la provincia del embajador tiene su comida. En mi provincia yo soy el embajador de Sumatra, yo soy de Java, y son diferentes. Y se come más picante en la provincia del embajador, mucho más picante. ¿Y eso por qué? Sí. ¿Por qué Y- más picante en la de él? Hay condiciones, o sea, productos que se Son más crecen resistentes, ahí son más resistentes. por la resistencia Sí, humana. sí, Física. sí. Bien. Sí. Bueno, Puede un poco, ser, sí. perdón, Sí. hago la bandera tiene que ver con eso, ¿no? Los colores, con la valentía, el coraje, el rojo, Valentía, ¿no? Valentía. Sí. Ada bendera Indonesia kan warnanya merah dan putih Sí, karena sí. keberaniannya. Dia bilang katanya kita suka pedas karena kita orang berani gitu. Sí, sí. Bueno, En- y, sí. bueno, las especias. Sí, las especias. ¿Qué son las especias de Indonesia? Por lo general nosotros casi siempre usamos cebolla morada o shallot, Sí. ajo, jengibre, galanga, cúrcuma, lemongrass, clavo de olor, nuez moscada y dije clavo de olor, ¿no? Sí. Coriandro Coriandro. y Anís. hojas, anís estrellado. ¿Y ¿Qué es la pimentón galanga? Pimienta también, sí, pimienta, la pimienta de Indonesia, la pimienta blanca de Indonesia es increíblemente rica. Es más- diferente, claro. más el fuerte. es más fuerte. Sí, Ah, más. El picante. picor, sí, el Picante, picor sí. se siente mucho que si lo compras
de otro lado. Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno. Claro. ¿Y qué es la galanga? La galanga es un ¿cómo se llama? Tuberculoso. Tubérculo, como el jengibre. Tubérculo como jengibre. Tiene la misma apariencia que jengibre, pero es más colorado. Esto se usa mucho también en la comida tailandesa. Ajá. Sí. Entonces en Indonesia se usa mucho este galanga. Como la cúrcuma. La cúrcuma es a la vez más amarilla, ¿no? Sí. Más naranja. Ah, ¿Pero la Claro. utilizan como una especia o Claro, como no especias, Ah, sí. Sí. o sea, en polvo. o el en polvo raíz? acá no se consigue la raíz, No, me imagino. sino, el polvo tampoco. Es uno de los pocos Ah, que no se consigue en Argentina, galanga. ah, Pero en Indonesia existe en la raíz y en polvo. bien. Pero obviamente la raíz es más fuerte, ¿no? intenso, Más claro, intenso. sí. Qué bueno. Claro, y después se usa mucho también leche de coco Sí. para la comida de Indonesia. Bueno, también para refrescar un poco después de tanta especia. Sí, Claro. Sí, algo hay que tomar. sí, ¿no? sí, sí, sí. Y Qué bueno. el picante Claro. nos encanta picante. Y la sopa también, se come mucho sopa, a pesar de del clima, Sí. que hace mucho calor. Esto algo que nunca lo puedo responder, porque comemos tomamos mucha sopa a pesar del calor. No, está muy bien, porque en el norte de nuestro país hace mucho calor y también se toma sopa en pleno verano. Claro. Había una explicación, yo no la recuerdo. La simple es que, bueno, que no te da más calor que si te tragas un cubito. O sea, Claro. pero había una explicación pseudo, no voy a decir científica porque seguramente no, pero me quedó esto de el picante. ¿A qué nivel de picante estamos hablando? ¿Nivel México? ¿Nivel comida Thai? ¿En el medio? Y depende de la región. Depende de la región y depende de lo que pidas, pero por lo general nosotros comemos muy picante. ¿Más? Sí, más que en México. Para mí México no pica. ¡No! ¿En serio? No pica. Bueno. Para mí la comida indonesia es la más picante. Au. Sí, porque existen diferentes tipos de ajíes. Sí, Hay uno que nosotros decimos como petardo, sí. verde así chiquito, pero muy, muy, muy picante. Guau. Entonces, el grado de picante siempre se pide, pero el grado base de picante ya es picante. Cuando tenías el restaurante acá, ¿lograste conquistar argentinos con ese picante o ¿Sabes no? que sí? Ah. ¿Sabes que sí? Yo ya logré de que venían argentinos para que me Querían pedían más. picante Sí, indonesio. sí, Entonces yo sí. tenía el grado picante suave, normal y picante indonesio. Mirá vos. Wow. Pero en Java es muy sweet también. Claro, Ah, sí, sí. qué rico, eso para mí. Claro, Sí, claro. muy rico. Sí, Ah, qué bueno. Sí, Qué bueno. sí, otra característica de la comida indonesia es agridulce, como dijo el Dulce, embajador, sí, sí. agridulce. Me encanta. Sí, en Java Bueno, especialmente. probamos comida agridulce en el almuerzo, delicioso. Y el picante está muy En bien. Bali tenemos alfajores también. ¡Alfajores! Alfajores Bali Argentinos, son sí. muy con mucha ¿De qué gente son? en Bali. De Argentina, ya entró. Mucho. Otros Alfajores. argentinos que ya Sí, están ahí. argentinos, Sí, sí. hay mucho. Pero los argentinos aman Bali. Aman Bali. Sí, Sí, les la gusta temperatura, mucho, imagínate claro, todo el año sí. 27 grados. O sea, como... Aparte, nuestras playas son de agua fría. Claro, ahí no. No nos gusta Bien. agua fría. Y seguimos con la gastronomía. Sí. Yo estoy pensando en los postres. Digo, ¿qué Ah. tipo de postres hay allá? ¿Con Bueno. frutos? Bueno, postres en realidad no tenemos postres, Ah. no somos de comer postres, sino Dulces no son. no son Son agradables, pero no son personas no, dulces. no dulces. Sonríen, No. pero No, sí, dulces sí, pero no lo comemos como postre. Por lo general, después de comida, comemos frutas, Ajá. frutas Naturales. frescas, sí, papaya, mango, todo eso. Uy, sí, qué rico. sí, tenemos muchos bocadillos dulces. Sí. que Sí, pero tenemos Sí, chendo también. sí, Chendo, sí, sí. cola, sí. sí, tenemos chendol también, que es como
gelatina de harina de arroz Sí. con azúcar de palma. Esto lo podemos comer como postres, sí. Sí. Pero lo que quiero decir es que no tenemos la cultura de postre como tienen ustedes. Claro, claro. Yo he tenido torta, flan casera, Sí. ¿no? No sé si lo está diciendo como un halago o... No sé, pero Es un halago, sí. pero es verdad. Terminamos de comer y Iya, necesitamos iya. postre. La pasta frola. Sí, sí. Jadi saya bandingin Pak, jadi budaya kita tuh nggak untuk poster itu nggak terlalu seperti Argentina. Kalau Argentina kan habis makan banyak banget posternya itu Pak, yang ada kue tart segala macam. Embajador, Sí. ¿come postres argentinos usted? Sí, me gusta mucho, sí, por supuesto, dulce leche. Ah. Entonces, muy gordo Muy en Argentina. Ah, esa es otra característica. Ustedes son muy delgados. Dia bilang itu juga karakter khusus di Indonesia, kita tuh langsing-langsing Pak ya. Ujú. Badan Sí. kita langsing sih. ¿Es por el Sí, tipo de por- comida? Itu karena makanannya Pak ya. Salah satunya, Itulah. pero muchas deportes también. Nah. Ah. Por Sí. siempre comer, like en Buenos Aires, mucha gente en el parque. So, Ok. siempre- Bien. Muy Allá bien. ustedes, ¿qué deporte generalmente practican? Sé que son fanáticos del fútbol, eso lo sé. Sí. Badminton creo que también. Badminton, Sí. sí, la mejor Sí, del de mundo. hecho son los Sí, mejores del mundo en badminton. sí, Wow. En los Juegos Ah. Olímpicos sí, son Sí. imbatibles. Wow. Sí, Pero sí. ¿qué otra cosa se practica con Kalau olahraga facilidad? selain badminton apalagi Pak ya, yang Indonesia Sí, itu lebih fútbol, Sí, pero maybe ranking 100 viva el mundo. So, but no peor, sí, sí, no bueno. No son buenos, está me gusta, bien. pero no son buenos. Está bien, Amateus. Sí, Amateus, está Fútbol, bien. se juega mucho fútbol Sí, también. por eso, sí. Nos estamos yendo de tema y nos quedó Sí, la preguntar receta. ok. receta La receta. pendiente. Cierto. Bueno, Pendiente. ¿De qué nos iba a dar? ¿Cuál es la receta que elegiste vos, Rudy? yo traje el rendang, Ajá. ¿no? ¿El rendang El vas a decir? Sí. Ok. Pues, Pero, embajador, ¿el rendang no es su comida favorita que escuché por ahí? Sí, sin dudarlo, el rendang es de mi región natal, Sumatra Occidental, y es más que un plato para nosotros, en un plato para ceremonias, reuniones familiares y celebraciones. También ha sido reconocido internacionalmente. La gastronomía indonesia en su conjunto fue nombrada entre las 10 mejores cocinas del mundo por Taste Atlas, y el rendang ha sido reiteradamente clasificado como uno de los platos más deliciosos del mundo. Sí, creo que la carne argentina, la mejor carne del mundo, combinada con una receta de rendang de Sumatra Occidental, sería la combinación perfecta, sí, espectacular. Para mí el sabor del rendang es el sabor del hogar. ¡Qué lindo! El sabor del hogar. Le agregó la diplomacia internacional. Ah, sí. El sabor del hogar, me encanta Sí. porque eso del sabor del hogar es lo que describe la cultura gastronómica. Sí. Es esto que nos remite Sí. a nuestras raíces, a el aroma, sentir el aroma o ver algo y recordar, traer recuerdos en ese momento de la comida. Es maravilloso. Bueno, entonces le da permiso a Rudy para Sí, contar la sí, receta. Sí, sí. Bueno, Rudy, ¿Qué es? ya Bueno, estás para empezar, habilitado. ¿pero qué Por es? favor. Sí. ¿Qué es ¿Qué el sería? rendang? ¿Qué sería? ¿Cómo lo equiparamos a un plato argentino? ¿Cómo qué? Es un Parecido. curry. Ah, es Es un un curry. curry. Bien. Es un curry. Sí, es un curry. Yo lo traduciría como curry de carne caramelizada, Oh, porque qué rico. es un curry con una cocción lenta de mínimo 3 horas. Entonces, claro, entonces se reduce hasta llegar a punto de caramelización, ¿no? Lleva muchas especias, como yo te decía antes, y mucho leche de coco. Bien. Entonces la reducción de leche de coco con las especias hace que se carameliza el curry. Entonces es diferente en comparación con curry tailandesa, por ejemplo. La curry tailandesa tiene mucho líquido, Sí. pero el rendang es
es caramelizado. Se reduce, se termina reduciendo. Se reduce. Bueno, Pero- entonces pero vamos a- sin secarse. Claro, Vamos a claro. contar Eso primero lo los probó en el ingredientes. almuerzo. Me queda mi pendiente. Contemos los ingredientes, sí. Claro. como para que contar cómo se hace Sí, con esos ingredientes sí. en la receta. Sí, acá traje las recetas A ver, para ¿qué que se ustedes puedan- necesita? Se necesita, yo uso de corte de roast beef porque tiene Sí. más consistencia por la cocción lenta. Y después tenemos la cebolla morada, ajo, jengibre y galanga, y tú lo procesas. Lo procesas, es una pasta, ¿no? Y una vez que la tenés procesada, lo salteas, ¿no? Lo salteas y después, cuando se dore, ahí vas ingresando lo demás de las especias, coriandro, clavo de olor, anís estrellado, lemongrass, hoja de macafir, pimienta, cúrcuma, a ver qué más, hay un montón. Wow. Sí. Yo leo. Sal Leo marina. comino, laurel, ahí, ya lo dije todo. Entonces, así esto lo mezcla, eso es lo que se llama, en India lo dicen masala. Ajá, ¿no? claro. Y como masala. nosotros lo decimos bumbu, ¿no? Bum, Entonces, bum. bumbu rendang, ¿no? Hace eso y una vez que ya logras lograr eso, vas ingresando la carne, los trozos de carne. ¿Qué tamaño? Yo lo corto en 4x4. Ajá. Bien. ¿No? Porque, Bien. porque después se reduce, la carne se Sí. reduce al cocinarlo. Y introducís la carne y empiezas a cocinar fuego medio. Y ahí cuando la carne ya empieza a alargar su jugo, ¿no? Y ahí ya empieza a cocinarse y después incorporas la leche de coco. La leche de coco y ya sazonas con sal. Y ahí ya le empieza a bajar el fuego y lo dejas cocinando lentamente Hasta que reduce. ¿Cuánto? hasta que se reduce y vas probando la Carne. cuando esté tierna. Y ¿Cuánto después- tiempo lleva esto? Depende también la cantidad, ¿no? La cantidad de carne tenés. Pero con 3 horas, por lo general. 3 horas es un montón. Es un montón, mínimo. Wow, o sea Pero que la porque- carne queda como Sí. nada. Claro, se por eso deshace. hay que usar carne como roast beef, es muy fibrosa, Ujú. entonces no se deshace. Claro. Me parece delicioso. Wow. ¿Y esto Sí. con un arroz? ¿Lo acompañamos? ¿Con qué va? Sí, siempre tiene que ser con arroz. sí o Siempre sí. arroz. Arroz blanco, siempre. Arroz ¿Qué blanco. arroz? Porque es un detalle. ¿Qué Bueno, arroz? Bueno, el arroz el que nosotros usamos, tanto en Indonesia como en otros países asiáticos, por lo general son de doble Carolina Ajá. Ok. o arroz fortuna. Ese cocina al vapor, ¿no? A diferencia como con el arroz que comen ustedes, Sí. el algo fino, usted lo cocina, lo Hervido. hierven. Hervido, listo. sí. No. No, o sea, eso no. no. O lo puedes usar una arrocera o con un vapor. O sea, lo hervís, cuando está más o menos cocido, lo pasas al vapor, al vaporero, Ujú. y ahí lo Se terminas, mantiene, además. Entonces, el arroz es más pegajoso y más blandito. A mí me encanta, sí. El arroz Sí. pegajoso me Buenísimo. encanta, Claro. me encanta. Y también quiero una arrocera. Siempre quise tener una arrocera, siempre quise tener una arrocera. Volando se nos pasó el Y tiempo. rápidamente digo las redes Muy bien, entonces, vamos. La Vida Moderna de Analía o analía.periodista, pinto periodista, no punto, por Dios. Y si no en YouTube, otra manera de mirar el mundo. Y les recordamos que si quieren aprender francés, tienen que entrar a www.alianzafrancesa.org.ar y ahí tienen toda la información para los cursos que van a comenzar seguramente este año o el año que viene, cuando se dispongan a hacerlo. Ay, todos los meses empiezan cursos en Alianza. Y te cuento algo, hay ¿Qué? preguntas del público porque Sí, el embajador sí. atrae preguntas. Elsa de Boca Ratón, que Elsa ya es una fiel oyente Un beso, nuestra, Elsa. le envía un saludo al embajador y dice, bueno, ella está escuchando desde Florida y pregunta si fue muy grande el choque cultural de usted cuando llegó a Argentina. No problema para mí. Sí, hace mucho tiempo me gusta mucho Argentina en Latinoamérica. En este caso, yo leo mucho libro y eso para mí es muy hermosa, buena gente. Y en hermosa ciudad Buenos Aires. Me gusta mucho
Qué lindo, bueno, cierto. gracias. Tiene muchos amigos el embajador. ¿Sí? ¿Tiene muchos amigos de acá? De Argentina, sí. Qué bueno. La gente es muy buena, la comida muy rico, son todos perfectos. Bueno, es demasiado para un porteño más que nada que nos digan eso ya. Y en este momento. Bueno, Mariana de Olivos dice, ¿el embajador es de Boca o de River? Oh. Acá hay que ser de un bando. No, pero Para mí siempre Argentina. Argentina. Selección. Ok, Selección, bien, ahí está, muy bien. Supo salir. Nelly 1989 desde Houston dice, soy argentina, vivo en Texas, fui a Bali hace 3 años, me enamoré y estoy casada con un indonesio. ¿En serio? Hermoso. Sí, en serio. Ada orang Argentina, dia tinggal di Houston, pernah ke Bali, sekarang dia menikah dengan orang Indonesia, tinggalnya di Houston, Texas. Muy bueno, Se ve que se trajo lo mejor. Bueno, y Juan de Olivos dice, el embajador come asado, milanesas. ¿Asado o milanesa? Team Asado. asado. Muy Sí, bien. sí, muy bien. asado, sí. Está bien, o sea, es team asado. Team asado. Perfecto. Bueno, teníamos Tenías una pregunta teníamos un montón de preguntas que nos quedaron, pero a mí me gusta esto de los 70 años cumplimos de relaciones bilaterales con la Argentina. Esto no es poco, es maravilloso. Desde que vino el presidente en su momento, se iniciaron, ya antes de que haya venido el presidente, pero se iniciaron unas muy lindas y amistosas relaciones. ¿Qué tienen proyectado para este año, que es un año especial, la celebración de los 70 años? Sí. Y tenemos buena relación, por supuesto, sí, muchas oportunidades para nosotros. Y, por ejemplo, en agricultural y energía también. Y, la carne. La carne, sí, la mejor carne del mundo, ingreso Indonesia en mercado. Eso. Exacto. Fue un logro muy importante. Eso es un detalle de los últimos años. Detallen bien de qué se trata. ¿A qué están haciendo referencia? Van a exportar, Argentina va a exportar carne a Indonesia. Muy bien. Sí, y necesitamos más proteína, pero tenemos un programa gratuitas comidas para 80 millones. 80 millones de niños. Niños, sí. Impresionante. Niños, sí, y se necesita más proteína. Bien. Oportunidad para Argentina. Claro, por supuesto. Aparte, Indonesia recibe en este momento carne de Brasil. Sí, claro, nada que ver igual con la carne argentina, no por nada, pero digo, es distinta. Pero bueno, hay una cuestión de necesidad también para alimentar tanta gente que hay es un programa nacional de alimentar a los niños. Es que además tienen una población muy joven, ¿no? Claro. Sí. 70, More 120 juta. Kita Indonesia masih muda juga Pak ya umurnya. Kita baru dari tahun 45. Sí, independizamos en 1945. Sí. Claro. Sí. Por supuesto, Indonesia importa mucho desde Argentina soja, trigo, maíz también. En mi sangre es argentina, Por el soja. Nosotros comemos soja, mucha soja. Por ejemplo, tempe. El tempe, no sé si conocen tempe, es una comida popular en Indonesia. No. El tofu. Es como soja fermentada. Y está muy conocido en el ámbito vegano. Sí. Yo lo comí, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Sí. Entonces el embajador dice que utiliza mucha soja, claro. Comemos mucha soja, entonces en su DNA va a salir ahí. Bueno, el tiempo es tirano, ya lo sabíamos, y nos queda solo un segundo para que el embajador le deje al invitado de la semana que viene la pregunta. ¿Cuál es? Bien. Sí, mi pregunta, ¿de qué manera cree que la cultura puede contribuir a un mundo más pacífico? ¡Qué hermoso! Hermosa pregunta. Hermosa. Y muy adecuada, aparte. Qué lindo. Bueno, llegamos al final de este programa. Se pasa volando el tiempo, De hecho, me están avisando que se pasa el tiempo. Gracias por habernos acompañado una vez más a todos.
a ustedes, embajador, gracias por tomarse el tiempo de venir hasta aquí. Gracias a la comunidad que está siempre atenta del otro lado, que sigue creciendo, aparte, programa tras programa. Gracias por todo el equipo. Y soy Analía Pinto, esto es VEME y nos encontramos en el próximo detalle. Hasta luego.